buenas tardes. Mi nombre es Simone Fimeister, por aquellos que no me conocen, soy la coordinadora de prácticas, estoy ubicada físicamente en el cuarto piso de la Facultad de Administración y Negocios, ¿cierto? En la entrada al frente. Estamos acá para conversar respecto de lo que es el proceso de práctica y que les quede sumamente claros a todos y a todas cuál es el siguiente paso a realizar. Les voy a contar de los requisitos, de los procesos, ¿cierto? Y cuáles son los inconvenientes que pudieran tener o las ventajas que pudieran ocasionar, ¿ya? Ustedes saben que la práctica está regulada y está regulada en distintos aspectos, ¿ya? Tenemos distintos reglamentos. Tenemos el reglamento de la universidad, el reglamento del alumno, deberes y derechos, el reglamento de la carrera, que nos da los parámetros, ¿cierto? Y el reglamento específicamente de práctica, que nos dice en qué momento tenemos que realizarla, el cómo y el dónde, ¿ya? Ahora bien, este reglamento de carrera está basado, ¿cierto?, en resoluciones 327 del plan de estudio, la resolución 182 y finalmente la última, que es la resolución 219, que es en relación al plan nuevo de la carrera de Ingeniería Comercial. Es el último plan, ¿ya? En este momento tenemos alumnos, ¿cierto?, cursando asignaturas que obedecen al plan antiguo, que obedecen a la resolución 327 y al nuevo plan. Independiente de la nomenclatura y de los nombres, no tienen por qué sabérselo, ¿cierto? Lo que es importante que sepan es que tenemos alumnos que tienen que realizar 3 prácticas por su plan, ¿cierto?, de estudio, y alumnos que tienen que realizar 2 prácticas, también por el plan de estudio, ¿ya? ¿Cómo sé yo? Se preguntarán ustedes si tengo que hacer 3 o 2 prácticas. Me imagino que han leído su plan, y si no, tienen 2 formas. Aquellos alumnos ingresados 2012, 2013, obedecen y tienen 2 prácticas. Anterior a eso tienen 3. Tienen que realizar 3 prácticas. Y si no, lo más breve, van a la oficina y nosotros revisamos, ¿cierto? Y vemos si que obedece a cuál resolución, a cuál plan. Aquellos que tienen que realizar 3 prácticas, ¿hay alguno aquí? ¿No? Bueno, la señorita que salió ya tenía que realizar 3 prácticas. Bueno, todos tienen acá que realizar 2 prácticas entonces. ¿Son todos del año 2012? ¿2013? ¿En qué año de ingreso tienen ustedes? 2015. Con mayor razón, todos tienen que realizar 2 prácticas, ¿ya? Y esas están reguladas por la resolución 219. ¿Ya? ¿Por qué es importante el reglamento de alumno, el reglamento de carrera, de los cuales está regido las prácticas? Porque aquí hay deberes y derechos. Mientras ustedes realizan sus prácticas, son alumnos, ¿ya? No son egresados ni exalumnos, siguen siendo alumnos. Por lo tanto, tienen deberes, tienen obligaciones. Así como tienen derecho a realizar su práctica, por supuesto, también tienen obligaciones cuando están en la organización realizando su práctica, ¿ya? Bien, entonces lo que yo le explicaba acá, que tenemos, están corriendo en este momento, están circulando 2 planes de estudio. La resolución 327, que registra 3 prácticas, y la resolución final, en este momento es la 219, ¿cierto?, que registra 2 prácticas. Cada práctica es de 360 horas, ¿ya? 360 horas. Aproximadamente, si el alumno se encuentra realizando su práctica en el centro, en la organización, durante todo el día, aproximadamente son 2 meses. Aproximadamente, ¿ya? A pesar de ello, ¿cierto?, es flexible la práctica. Ustedes pueden realizar la media jornada, ¿cierto?, en algunos días. Va a depender de la disponibilidad tanto de la organización como del alumno. Es flexible. Lo importante es que tienen que realizar las 360 horas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Los procesos. Bueno, ese es el marco regulatorio, ¿cierto? O sea, tenemos que cumplir 2 prácticas, sí o sí. Eso nos regula, eso no está indicado en la resolución. Son 2 prácticas, ¿ya? ¿En qué momento se hace una práctica y en qué momento se hace...? Ya. La primera práctica, ¿cuándo debo realizarla? La primera práctica debo realizarla cuando haya aprobado todas las asignaturas hasta el tercer nivel, tercer semestre. ¿Ya? Allí estoy en condiciones,
Una vez que aprobé todas esas asignaturas, estoy en condiciones de hacer mi primera práctica de 360 horas. ¿Cómo lo hago? Cumplí el requisito aprobé mis asignaturas, ¿cierto? Hasta el tercer semestre. Y me acerco a la coordinadora de práctica, en este caso, yo, conmigo. ¿Ya? E indican ustedes que tienen aprobado ese requisito, que tienen sus asignaturas aprobadas y que necesitan realizar su práctica. ¿Ya? Y luego la segunda práctica es cuando tienen aprobadas todas las asignaturas hasta el séptimo nivel. ¿Sí? Séptimo nivel o séptimo semestre. ¿Sí? Todas las asignaturas aprobadas, inclusive ese nivel, el séptimo nivel. Ya. ¿Estamos bien con los requisitos entonces? ¿Cierto? ¿Estamos claros con los requisitos para hacer la práctica? Requisitos de asignatura. Y entonces vamos al procedimiento. ¿Cómo procedo? Cumplo el requisito y me inscribo. Se dirigen a la oficina de la coordinadora de prácticas y indican, vengo a inscribir mi práctica, ya sea la primera o la segunda. Hay un documento para inscribir su práctica. Ahora, hay dos instancias, como les indicaba el director de carrera. Una es que el alumno ya haya conversado con el centro de práctica, con la organización, y ya tenga resuelto ese tema, y sepa dónde va a realizar la práctica, ¿cierto? Y por lo tanto, llega y anota el centro de práctica, las horas, el nombre del supervisor y los datos claros. ¿Sí? Y otras que diga, ¿sabes, profe? No sé, no he podido encontrar el centro de práctica. ¿Por qué no me ayudan? Y buscamos en conjunto un centro de práctica. ¿Ya? Ahora, ustedes son alumnos, chicos, son alumnos de... ¿Qué año de ingreso? ¿Año de ingreso? ¿Qué año? Ah, presente, ya, también. Ustedes deben desarrollar dos prácticas. Dos prácticas. ¿Ya? Cada una de 360 horas. ¿Sí? Bien, estábamos entonces en que cumplieron el requisito, ustedes van y se presentan, tienen su práctica, la inscriben, no tienen práctica y la buscamos en conjunto. ¿Ya? Ahora, hay alumnos que prefieren hacer la práctica durante todo el año, esa es una posibilidad, no hay ningún inconveniente, y otros alumnos que prefieren y deciden hacer la práctica en el verano. ¿Ya? Todo tiene su pro y su contra. Durante el año es más difícil encontrar centros de práctica, porque habitualmente las empresas, las organizaciones, buscan un reemplazo para aquel profesional que salió de vacaciones. Entonces, está viendo en ustedes un potencial reemplazo de ese ejecutivo, de ese administrativo, de esa persona, está buscando un reemplazo. Entonces, y es un reemplazo fuerte, potente, no es una persona que va a ir a sacar fotocopias, va a ser una persona en ejecutivo, ¿cierto? Va a ser una persona que realmente va a aportar en la organización. Entonces, no es para que el practicante se quede ahí y espere, no, el practicante es un aporte real en la organización. Es importante, además, que ustedes empiecen a buscar su centro de práctica a lo menos un mes antes, a lo menos. O sea, mejor si son 2 meses antes, y sobre todo en vacaciones, porque la empresa, cuando le va a dar las vacaciones, su feriado al trabajador, lo va a hacer con anticipación. 1 o 2 meses antes se tiene que programar. Y estamos hablando, si ustedes van a necesitar o están pensando en hacerlo en el verano, en noviembre deberían empezar a gestionar, o en octubre, a gestionar su centro de práctica, a buscar su empresa donde la van a hacer, a buscar la organización. Los bancos, las empresas, en enero están ya saliendo de vacaciones la gente, en enero, a fines de diciembre. Por lo tanto, ellos necesitan con anticipación saber con quiénes van a contar. Y la gente empieza a postular, ¿cierto? El día de postulaciones para ir a los centros de práctica. Entonces el mensaje es que se preocupen con antelación a buscar el centro de práctica, ¿ya? Con antelación. Y reitero, hoy por hoy las organizaciones buscan un reemplazo de una persona efectivamente trabajando, por lo tanto ustedes van a tener un proceso de inducción de 1 semana, 2 semanas a lo más, y luego enseguida a trabajar full, enseguida a trabajar muy fuerte, ¿ya?
Bueno, tenemos la inscripción de la práctica, los periodos, que ojalá sea con mucha anticipación de inscribirla, ¿ya? Ahora, el proceso de inscripción de práctica, bueno, vamos a ver con detalle. Inscripción de práctica, luego tenemos el desarrollo de la práctica, en que ustedes van a realizar sus 360 horas. Luego existe una evaluación de práctica, ¿cierto?, que la hace el supervisor de práctica y también la hace quien habla, ¿ya? Y finalmente es el registro interno. Vamos viendo paso a paso. El proceso de inscripción, ¿ya? Tenemos la búsqueda del centro de práctica, como les comentaba. Vamos a tener una reunión técnica, una breve reunión en la cual yo le voy a indicar cuáles son los pasos, le voy a indicar que hay una visita de supervisión que la realizo yo, le voy a indicar que tienen que llevar una póliza de seguro por accidente, que tienen que llevar una carta de presentación, que les voy a entregar un formato para que ustedes realicen un informe, porque tienen que entregar un informe de práctica. Tienen que realizar una bitácora, que son el resumen de actividades diarias, ¿cierto? Y en definitiva eso, contarles un poco cómo se va a desarrollar la práctica. En esa reunión, en la reunión técnica, ¿ya? Para inscribir sus prácticas, ustedes necesitan el visto bueno del director de carrera, ¿ya? Ustedes me entregan su inscripción de práctica, me dicen las actividades que van a realizar, dónde las van a realizar, y yo le pido el visto bueno al director de carrera y él me dirá si corresponde o no corresponde en función de lo mismo, pues en función de sus actividades, de que cumplen los requisitos para realizar la práctica, ¿ya? Y luego emitimos la carta y el seguro, ¿ya? ¿Y por qué tienen que tener seguro? Por cualquier accidente personal que les pudiera ocasionar ¿cierto?, tener durante la ida al centro de práctica, ¿ya? Y hay un documento que es importante y que se olvidan de los alumnos, que es un documento que se llama antecedentes generales. ¿Y por qué es importante? Porque ese documento lo firma el supervisor de práctica, ¿ya? La persona que está a cargo de la práctica. Es importante porque si el supervisor de práctica no firma este documento, no tienen práctica. Nadie está avalando que están en ese centro de práctica. Nadie está avalando que si tiene un accidente, por ejemplo, que el supervisor que está a cargo de ustedes les vaya a respaldar. O sea, en definitiva, si él no firma ese documento, no están haciendo la práctica, ¿ya? Bien. La ejecución, el desarrollo de práctica, que son las 360 horas, y hay una visita de supervisión de práctica que la realizo yo siempre y cuando el centro de práctica se encuentre en Temuco o Padre Las Casas, zona urbana. Rural no se realiza visita de supervisión, ¿ya? Y tampoco en otras ciudades, por supuesto. Temuco, Padre Las Casas, ¿ya? Para la evaluación tenemos 3 formularios. Tenemos el formulario de la evaluación que hace el supervisor, que le asigna una nota. Luego ustedes se autoevalúan, en lo posible tratar de que sean objetivos en esa evaluación. Y luego tienen que entregar el informe de práctica, ¿ya? Hay un formato para todo, ¿cierto? Está el formato del informe de práctica, el formato para la evaluación y el formato de la supervisión de práctica. Es importante que dentro de estos del reporte, ¿cierto?, que finalmente van a entregar ustedes, del informe que van a entregar, puedan colocar o indicar qué es lo más relevante de su práctica, qué les pasó, cuáles son las oportunidades de mejora, cuál es la retroalimentación, qué es lo que ustedes podrían indicar respecto del proceso o de la experiencia que tuvieron en el centro de práctica. Bien, eso es lo que es la práctica efectiva, ¿ya? También hay otra instancia que es aquellas personas que trabajan. Para aquellas personas que estudian y trabajan, también existe la instancia de la convalidación de práctica, ¿no? Y esta instancia de convalidación de práctica es posible si el estudiante que trabaja puede acreditar a lo menos un año de experiencia laboral, ¿cierto?, de acuerdo a un certificado de antigüedad laboral, o cotizaciones, o contrato de trabajo, ¿ya? Y también por las actividades que desarrollan,
si está trabajando pero realiza actividades que no corresponden a la formación del estudiante, ¿cierto?, no se va a aceptar esta convalidación. Y para la convalidación, finalmente, lo que se tiene que entregar también es un informe de práctica y una evaluación del supervisor, que en este caso es su jefe directo, ¿ya? Lo que hacen algunos alumnos, que sí también es posible, que para que no dejen su trabajo, ellos conversan con su jefatura directa y sugieren algún trabajo, sugieren algún, en este periodo, ¿cierto?, sugieren realizar alguna actividad que a la jefatura les sea apropiada y que también a ustedes sea un aporte en su formación. Eso también se realiza, ¿ya? Y luego, finalmente, son los registros internos y las actualizaciones. Eso, en términos generales, el proceso es muy sencillo, es muy fácil. ¿Sí? Lo que no es tan sencillo es que ustedes se acerquen a formalizar e inscribir su práctica. Porque, como bien decía el director, por alguna razón ustedes se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y se pasa el tiempo. Y ustedes deben de saber que una vez que finalizan con todas sus asignaturas, ¿cierto?, solamente tienen 2 años para finalizar con sus procesos de práctica. Solamente tienen 2 años. Una vez que se vence ese plazo, lamentablemente no pueden hacer ni titulación, ni práctica, ni nada. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, es importante también saber que en ese periodo, ¿cierto?, una vez que ustedes finalizan con todas sus asignaturas y no han realizado la práctica, tienen que estar matriculados, ¿ya? Es decir, llega el 30 de julio, finaliza el semestre, finalicé todo mi semestre, toda mi asignatura, pero no hice la práctica. Va a llegar agosto, septiembre, octubre, y me acuerdo y no sé, y me apuro y digo, tengo que hacer mi práctica. Pero ya no soy alumno de la universidad. No puedo hacer la práctica. Tengo que matricularme nuevamente. Tengo que ser alumno de la universidad con matrícula vigente para realizar mi práctica. Ya sea la primera, ya sea la segunda, ambas, pero debo estar matriculado. ¿Ya? Afortunadamente, ahora existe una arancel diferencial, pero no sé más adelante si existirá ese beneficio, ¿ya? Pero tienen que estar matriculados. Y ese es el proceso, jóvenes. En ese caso, la solicitud se hace directa con el director, o sea, no la puedo hacer como por mail. No, tiene que ser directamente con el director de carrera, solicitar una hora con la secretaria, la señorita Cecilia, ¿cierto? Indicar que necesita realizar su práctica y quiere conversar con el director de carrera, ¿ya? Y él resolverá, ¿cierto? Y hay un documento y después se deriva a finanzas, ¿ya? Pero es importante eso, 2 años, ¿cierto?, desde que finalizaron con su carga académica. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna duda? No sé si hay algo un poquito más, algo que me pueda decir qué es lo que necesita la empresa para yo ir allá, algo más que solamente ya, la empresa te va a pedir, a ellos lo que más les interesa siempre, bueno, primero es saber que eres alumno de la universidad, ¿cierto?, que no están recibiendo a una persona que es de otra instancia. Y para eso está la carta de presentación, es una carta que realizo yo, que te indico que eres alumno de la universidad de tal carrera y que tienes que realizar o cumplir 360 horas y que hay una visita de supervisión, ¿cierto? Y junto con esta carta se entrega el documento que te digo yo, antecedentes generales, que es importante que la firme el supervisor de práctica. ¿Ya? O sea, mi pregunta iba por otro lado, mi pregunta iba por el lado de la empresa. O sea, ¿yo puedo ir a cualquier empresa? Sí. ¿O tiene que haber algo que regule eso? No sé. No tenemos ningún límite o margen, ¿cierto?, que nos diga que tienes que ir solamente a bancos, por ejemplo. No. Va a depender de las actividades, principalmente de las actividades. ¿Ya? Por eso es que es importante, cuando ustedes inscriban su práctica, detallar claramente cuáles son las actividades que van a realizar. Por eso le decía yo, o sea, ustedes hoy día no están, bueno, ni nunca en realidad, ni nunca va a ser una cosa distinta que la que es su formación, ¿cierto? Por bien de la carrera.
Hola. Se supone que esa evaluación es una nota, se promedia con algo, se pondera con algo, ¿cómo afecta al promedio? Al promedio es una... a ver, al sistema va sin nota. O sea, en la práctica se aprueba o no se aprueba. ¿Ya? En lo formal va sin nota. Por lo tanto, no se promedia con nada, ¿cierto? Va sin nota. Informalmente, por reglamento de carrera, hay una nota sí que es la que evalúa, ¿cierto? Internamente hay una nota. Pero al sistema, digamos, para usted, formalmente, no existe nota. Se podría decir que no puede pasar su práctica con un 4. Porque hay una nota interna, que es la que ustedes evalúan para ver si es que... Se podría decir que sí, sí, Dale idea. sin duda que no. Sin ¿Qué duda. evalúa ese informe de práctica? El supervisor y quien habla. Sí. O sea, yo no evalúo, yo evalúo el informe, la práctica Las convalidaciones. también. La convalidación, lo que pasa es que la convalidación tiene el mismo formato, ¿ya? De evaluación que la hace tu jefatura. Él te evalúa, ¿ya? Porque la práctica, digamos, tú la desarrollas, ¿cierto? O la vas a desarrollar. En la convalidación tú ya hiciste o estás haciendo este trabajo, ¿cierto? Entonces se te dicen, ok, tus actividades corresponden a la formación de tu carrera, por tanto, vale y está autorizado que la convalides. Y te va a colocar y te va a evaluar la nota tu supervisor, ¿ya? Lo que evalúo yo es el informe en sí, cómo desarrollaron, si está bien estipulado, bien redactado, ¿cierto? Las actividades también. Eso. ¿Qué actividades determinadas formalizan la práctica como apta para poder presentar en la universidad? ¿Qué específicamente es lo que debería estar dentro de la práctica para poder convalidarla en la universidad? Ya, ¿has desarrollado alguna práctica? Ninguna. ¿Qué asignaturas has tenido? La del primer semestre, del Pero, primer año. ok, ¿cuáles son? Administración, conta, matemática, comunicación, aprendizaje. Aprendizaje, ya. Sí. Bueno, la primera práctica se espera que el alumno, bueno, esto estaba como a lo mejor un poco más diferenciado en el plan antiguo, porque la primera práctica para ellos era de 180 horas y lo que se esperaba era que el alumno se insertara en el mundo laboral y conociera la estructura de la organización, que es lo mismo que se espera cuando ustedes hacen la primera práctica, pero son más horas. Entonces tienen la posibilidad de desarrollar un poco más las habilidades, ¿cierto? Entonces, así como tú vas a incorporarte a este mundo laboral y conocer la estructura de la organización, también tienes que tener la capacidad de explorar un poquito más y entregar así tú también vas a tener herramientas, sin duda, pero también aportar a la organización en temas como administración, como comercialización, áreas que son de la formación. O sea, en esencia, básicamente aplicar lo que has visto dentro de tu práctica. Eso es lo que tiene que cumplir. En esencia, sí, sí. En el caso de que al ser una práctica fuera de Temuco, te comentó de que se quedaba sin supervisión de parte de usted y del supervisor, o sea, de parte de usted. Bien, sí. ¿No hay otro proceso alternativo para supervisar esto? ¿Solamente se queda sin nada? O sea, se queda con los dos procesos de evaluación. Claro, claro. Sí. En realidad no es que se quede sin nada, porque en definitiva lo que se ha hecho también es llamar por teléfono al supervisor, hablar con él, tener una pequeña entrevista telefónica, ¿cierto? Pero concurrir al lugar no se puede, porque imagínate, me tocaría en Arica, sería fantástico, pero las lucas. Ibas a preguntar algo más delante, ¿cierto? ¿No? Es que aproveché y la pedí durante. Pero pediste ahora ya. Okay. Los informes, los formatos de los informes los entregan después, una vez que ya está aprobada. Exacto, una vez que se apruebe, se autorice o se acepte la convalidación, por ejemplo, ahí yo les envío los formatos de convalidación. Sí. Y el plazo para entregar es, en el caso de convalidación de práctica, se aceptó la práctica, se enviaron los documentos, 15 días hábiles para entregar el formato. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo quiero convalidar dos prácticas, las dos últimas. ¿Serían 15 días cada una? Ahí podría ser son 15 días en realidad, pero podría ser flexible. Sí.
Claro, claro. Ujú. En el caso tuyo, tú vas a querer rendir examen en septiembre. Sí. Sí, ya. Ujú. En el caso tuyo no es el tema, pero aprovecho de comentarte también, 15 días antes tienes que tener resuelto el proceso de tramitación de título, antes de la fecha de examen. ¿Ya? Abrir expediente y finalizar hasta cancelación del derecho. ¿Ya? ¿Todos están en la fase de hacer su primera práctica? ¿O hay gente que tiene que hacer ya la segunda? Primera y segunda. ¿Todos primera? Todos primera. ¿Y cuándo la van a empezar a ejercer? O sea, ¿están todos con el requisito cumplido? Ah, súper bien. ¿Y cuándo van a empezar a...? ¿Cuándo van a empezar a visitarme entonces? El próximo semestre. ¿Ustedes quieren hacerlo en vacaciones de verano? ¿Sí? ¿Existe práctica disponible para el año? ¿Para el año? Sí. Ahora, sí, en banco. Tengo una en Banco Estado, tengo afuera en Glover, tengo... Sí, no tengo tiempo para publicarlas, pero tengo. Ya, tengo. Ahora, o sea, no es posible que alguien, chicos, no es posible que no hagan, o sea, que alguien diga, no hice mi práctica porque no encontré dónde hacerla. No. Eso es flojera. ¿Ya? No. Eso es... No. ¿Cómo el profesor que llega primero nomás se la adjudica? Sí. Es decir, porque lo que pasa es que tampoco está en mis manos poder decir... no me corresponde porque es la organización, porque siempre lo que me piden es que le envíe el currículum, ¿cierto? Y ellos hacen entrevistas, ¿ya? Y ellos deciden finalmente, y así tiene que ser en realidad, ¿ya? De acuerdo al perfil, ¿cierto? El que se ve, ¿ya? Yo aquí voy a aportar, ¿te fijas? Ahora, es importante que cuando ustedes lleguen al centro de práctica, y en todo el desarrollo de práctica, ustedes demuestren estas habilidades blandas, porque en definitiva eso es lo que les va a servir para desarrollar bien la práctica y les va a servir además en el futuro. Ustedes tienen que pensar que la práctica, sobre todo la segunda, en esta ustedes van a conocer la organización, ¿cierto? Cómo se maneja, cuáles son los departamentos y qué sé yo, ¿cierto? La última práctica, ¿cierto? Cuando ustedes ya están finalizando con sus asignaturas, en muchas organizaciones están viendo su trabajo para ver la posibilidad de dejarlos trabajando. Entonces ustedes tienen que también pensar en eso, pensar en que existe una posibilidad laboral, ¿ya? Entonces no es ir a la práctica para cumplir el requisito, no. Ustedes van a desarrollar y van a demostrar en su práctica sus habilidades y sus conocimientos, de tal forma que tengan la opción de que queden trabajando, de tal forma que también dejen las puertas abiertas, porque ustedes tienen que pensar que después de ustedes puede venir otro alumno de la universidad o de otra, ¿cierto?, a desarrollar su práctica. Por eso es importante que ustedes dejen bien puesto que son profesionales, que son alumnos de la carrera de ingeniería, que son alumnos de esta universidad, pero con el nombre bien puesto. Dejar las puertas abiertas, ¿ya? Para que el supervisor, para que la organización siempre nos diga, ok, por favor, manden alumnos de la universidad porque son fantásticos, ¿ya? Y pensar que la práctica les puede servir como una posibilidad laboral. ¿Qué otra consulta? ¿Sí? En caso de querer hacer la práctica el otro semestre, ¿cuándo tenemos que ir? El próximo semestre. ¿En qué periodo? ¿Durante el semestre? Durante el semestre. Acuérdate que tienes que estar matriculada, ¿ya? Usted se matricula el segundo semestre, el periodo primavera 2017, ¿cierto? Y en cualquier momento tú puedes ir si ya tienes centro de práctica, puedes conversar conmigo. Y si no tuviera, con mayor razón entonces, con mayor razón, ¿ya? Para empezar a buscar. Porque en el segundo semestre se hace más complicado, o sea, hay más vacantes, pero también, en cualquier momento. ¿O puedo desde ahora ya? Desde ahora ya si quieres, pero si es que lo tienes pensado para tan anticipado, sí, yo te sugiero, sí, agosto, septiembre.
Agosto, septiembre. ¿Ya? Buen punto, buen punto. Hay prácticas que están, bueno, hoy día casi todas las prácticas te ofrecen un bono, ¿ya? A lo menos un bono de traslado, a lo menos, o de locomoción, de alimentación, ¿cierto? Y otros, depende de la organización, te ofrecen un bono mayor, ¿ya? Un bono mayor. Y el rango está, bueno, en la generosidad de la organización nomás, pues, y las responsabilidades también, porque los bancos, por ejemplo, cuando ustedes están supliendo a un ejecutivo comercial, la responsabilidad es mucho más alta, el otorgamiento de crédito, ¿cierto? Y dan comisiones, qué sé yo. Pero hay organizaciones que sí, que es una buena posibilidad. Absolutamente. ¿Podría decir los requisitos, por favor, por favor? Requisitos para hacer la práctica. Para realizar la primera práctica tienes que tener el tercer semestre, tercer nivel aprobado. Ustedes del nuevo plan, ¿ya? Ustedes del 2015, ingreso 2015, ya. Usted tiene que realizar dos prácticas, cada una de 360 horas. La primera cuando tengas aprobado hasta el tercer semestre, inclusive. Todos los ramos aprobados, ¿ya? Tienes que estar matriculado, tienes que ser alumno y tener esas asignaturas aprobadas. Y de allí en adelante, en cualquier periodo puedes hacer la práctica. O sea que en el caso de que yo me atrase con una asignatura no lo puedo hacer. No puedo hacer la práctica. En estricto rigor no. Yo no estoy autorizada para eso. ¿Ya? Entonces, eso de los 60 horas, yo la organizo, ¿cierto? Yo puedo estar toda la semana una hora por día. O tiene que ser dentro de... No, sí, puedes hacerlo así. De hecho, hay alumnos que efectivamente están haciendo, porque en realidad tú te pones de acuerdo, ¿cierto?, con la organización, ¿ya? Porque a lo mejor la organización te requiere 2 horas al día, ¿cierto? Sí, efectivamente, ¿ya? Hay otras que trabajan desde la casa, por ejemplo, que son ingresos de datos, ¿ya? O, no sé, reporte, análisis. Entonces trabajan desde la casa. También es válido, ¿ya? También es válido. Y después se reúnen una vez a la semana. También es válido. Eso lo tiene que especificar el empleador. El empleador, sí, ¿ya? Es flexible, ¿verdad? Pero tienen que validar, tienen que validar las 360 horas.